Cuando Marta abrió el cuarto pequeño junto a la cocina, encontró la cama hecha, una manta doblada y medio armario vacío. Sergio había preparado su expulsión antes de sentarla a cenar. Después de 12 años de matrimonio, ni siquiera tuvo la decencia de improvisar. Raquel y yo vamos a empezar una vida juntos, dijo. Tú puedes quedarte un mes más, aquí, mientras sigues cuidando de mi madre. Beatriz, su hermana, añadió. Así no te ves en la calle de un día para otro. Marta miró a Raquel, sentada junto a Sergio con las manos alrededor de una copa. Luego miró a doña Adela. La anciana sostenía la cucharilla sobre el flan, inmóvil, con los ojos clavados en el mantel. No les preocupaba dónde dormiría Marta. Les preocupaba quién prepararía la medicación, acompañaría a Adela al centro de salud y dejaría la comida hecha. Marta tenía 41 años. Desde el ictus leve de Adela, 3 años atrás, había reducido a la mitad su jornada en la cooperativa de ayuda a domicilio. La otra mitad de su trabajo no figuraba en ninguna nómina. Estaba en aquel piso. 6 meses antes, ella ya había llenado una maleta después de otra humillación. Pero doña Adela sufrió un mareo en el baño y Marta se quedó para atenderla. Sergio confundió aquella decisión con obediencia. Desde entonces, estaba convencido de que siempre encontraría una forma de retenerla. Mañana se te habrá pasado, dijo, casi sonriendo. Marta volvió al recibidor. Cogió el abrigo azul oscuro, se lo puso despacio y dejó sobre el mueble las llaves del portal y del piso. La otra vez me quedé porque tu madre me necesitaba. Tú confundiste eso con que yo te necesitaba a ti. Sergio endureció la mandíbula. Si sales por esa puerta, no vuelvas cuando descubras que fuera no te espera nadie. Marta sonrió. No con alegría, sino con la calma de quien acababa de entender algo que llevaba años negándose. Aquí tampoco me esperabais a mí. Solo esperabais que todo siguiera hecho. Cerró la puerta sin dar un portazo. Si hubieras estado en el lugar de Marta, ¿habrías vuelto por Adela o habrías dejado que Sergio afrontara por fin las consecuencias? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al canal, porque aquella noche Marta aún no sabía que Sergio no solo había preparado su salida, también había empezado a vaciar otra vida. A las 6:17 de la mañana, el teléfono vibró sobre la mesilla de la habitación que Nuria, su coordinadora en la cooperativa, le había conseguido por unos días en Patraix. Era doña Adela, hablando en un susurro. Marta, ¿por qué están metiendo mis cosas en cajas? Marta se incorporó de golpe. Sergio no había esperado ni una noche. Marta tardó unos segundos en entender la pregunta de doña Adela. Aún estaba sentada en la cama de la habitación, alquilada en Patraix, con el abrigo azul doblado sobre una silla y una bolsa de deporte que Nuria le había dejado con algo de ropa limpia junto a la pared. ¿Qué cajas?, preguntó. Las del pasillo. Sergio dice que es para ordenar, pero han guardado hasta la radio de tu suegro. Antes de que Marta pudiera responder, oyó pasos al otro lado de la línea. Doña Adela bajó la voz. Luego te llamo. La llamada se cortó. A las 6:30 sonó la alarma que Marta llevaba años usando para recordar la medicación de Adela. Por costumbre, abrió la aplicación del teléfono donde tenía apuntadas las dosis y los horarios. Después, vio el nombre de Sergio en la pantalla. La había llamado 6 veces. No devolvió la llamada de inmediato. A las 7:15 llegó un mensaje. ¿Cuál es la pastilla que toma antes del desayuno? 1 minuto después. ¿Dónde está la tarjeta sanitaria? Y luego, hoy tiene rehabilitación, ¿verdad? Marta se levantó, abrió la bolsa de deporte y sacó una camiseta que Nuria le había prestado. Le temblaban un poco las manos, pero no por la duda. Le dolía comprobar que después de 3 años, Sergio no sabía ni dónde guardaban la documentación médica de su propia madre. Buscó en su móvil una fotografía del pastillero semanal. Marcó con un círculo la toma de la mañana y añadió los números del centro de salud, del taxi adaptado y de la farmacia. Al final escribió: «Con esto puedes organizarte. Yo ya no vivo ahí». Sergio respondió casi enseguida: «No seas cruel.
Mi madre solo se deja cuidar por ti. Marta leyó la frase 2 veces. Durante años la había interpretado como una muestra de confianza. Aquella mañana sonó de otra manera. No como cariño, sino como una orden disfrazada de culpa. Sergio tuvo que cancelar una reunión para llevar a Adela a rehabilitación. A mediodía llamó otra vez. Se quejó de que ella caminaba demasiado despacio, de que no encontraba los informes médicos y de que había llegado tarde al trabajo. Marta escuchó sin interrumpir. «Esto no puede seguir así», dijo él. «Tendrás que volver unos días. Tendrás que aprender», respondió ella. Esa misma tarde, Sergio contrató a una cuidadora por horas. La mujer ayudó a Adela a ducharse, preparó su medicación y dejó anotada la tensión arterial. Cuando Sergio le pidió que limpiara toda la casa, planchara sus camisas y dejara la cena hecha, ella le explicó que esas tareas no estaban incluidas. A la segunda jornada, Sergio ya decía que el servicio era demasiado caro. Marta se sentó en una cafetería cercana a la cooperativa, con un café con leche que se enfrió entre sus manos. Por primera vez, vio con claridad cuánto trabajo había desaparecido dentro de la palabra familia. A las 5:20, recibió una fotografía de la vecina del piso de abajo. En la imagen había 2 desconocidos en el salón de doña Adela. Uno medía las paredes con un láser, el otro fotografiaba el balcón, las ventanas y hasta el pasillo. Sobre la mesa se distinguía una carpeta con el logotipo de una inmobiliaria. Sergio había dicho que iban a reformar el baño. Marta amplió la foto con 2 dedos. Nadie fotografiaba toda una vivienda para cambiar una bañera. Y, detrás de uno de los hombres, ya se veía otra caja cerrada. A la mañana siguiente, Marta volvió a Ruzafa. No utilizó la copia de emergencia que aún llevaba en un bolsillo interior del bolso. Pulsó el timbre y esperó, escuchando el arrastre lento de las zapatillas de doña Adela. La anciana tardó casi 5 minutos en abrir. «Podrías haber entrado», murmuró. «Esta es tu casa, Adela. Quería que fueras tú quien me abriera». El recibidor ya no parecía el mismo. Había 8 cajas junto a la pared. La vajilla de Navidad estaba envuelta en periódicos. El álbum de fotos de don Ernesto, el marido fallecido de Adela, sobresalía de una caja mal cerrada. Incluso la radio que ella encendía cada mañana había desaparecido de la cocina. Marta recorrió el pasillo sin quitarse el abrigo. En una caja encontró una frase escrita con rotulador negro. «Llevar a la residencia». Se quedó inmóvil. En el dormitorio había una maleta abierta sobre la cama. Dentro estaban 2 camisones, unas zapatillas, ropa interior y el neceser azul que Adela utilizaba cuando ingresaba en el hospital. No había muestras de azulejos, herramientas ni ningún presupuesto de obra. «¿Cuándo has preparado esto?», preguntó Marta. Adela se sentó en el borde de la cama y alisó una y otra vez la manga de su Rebeca. «Sergio dice que iré unos días a un sitio en Torrent. Solo mientras arreglan el baño. ¿Tú quieres ir?». La mujer bajó la mirada. «No quiero dar problemas». Marta se agachó frente a ella. «Eso no es lo que te he preguntado». Durante unos segundos solo se oyó el tráfico de la calle y una tubería goteando en el patio interior. «Quiero quedarme en mi casa», dijo Adela al fin. «Pero ellos dicen que ya no puedo». Marta sintió una presión seca en el pecho. Era el reconocimiento de una frase que ella misma había escuchado demasiadas veces. «Lo hacemos por tu bien». Cuando en realidad ya habían decidido sin preguntarle. La puerta principal se abrió antes de que pudiera responder. Sergio apareció con el móvil en la mano y se detuvo al verla. «¿Qué haces aquí?». «He venido a hablar con tu madre». «Mi madre está confundida. No deberías alterarla». Marta señaló la maleta. «¿También está confundida la persona que la ha preparado?». Sergio dejó las llaves sobre la cómoda con un golpe seco. Explicó que el piso tenía pasillos estrechos, que el ascensor era antiguo y que Adela podía caerse. La residencia, según él, era la opción más segura. Todas sus razones sonaban sensatas. Precisamente por eso resultaban peligrosas. «Durante 3 años te propuse ayuda a domicilio, teleasistencia y adaptar el baño», dijo Marta.
Siempre dijiste que no hacía falta. Sergio apretó la mandíbula. Porque estabas tú. Las palabras quedaron suspendidas entre los tres. Marta comprendió que él acababa de decir la verdad sin darse cuenta. Nunca había confiado en la familia. Había confiado en que ella trabajaría gratis. Esa noche, Beatriz llamó. Su voz era rápida, tensa. Deja de meterle ideas a mamá. Sergio está intentando solucionar esto. ¿Solucionar qué? Vender el piso, colocarla bien y cerrar todo cuanto antes. ¿Por qué tanta prisa? Beatriz guardó silencio. Después soltó, casi sin querer. Porque si esto se retrasa otros 2 meses, el banco no me va a esperar. Marta se incorporó en la cama. ¿Qué tiene que ver tu banco con la casa de tu madre? Al otro lado no hubo respuesta. Beatriz colgó. Y por primera vez Marta entendió que aquellas cajas no estaban preparando una mudanza. Estaban preparando un pago. A la mañana siguiente, Sergio llamó antes de las 8. No gritó. Habló con una calma estudiada, casi amable. Solo te pido 30 días. Hasta que esto se resuelva. Marta estaba de pie junto a la ventana de la habitación en Patraix, con una taza de café entre las manos. ¿30 días para qué? Para que mi madre no se descompense. Tú sabes que contigo está tranquila. Sergio evitó mencionar la venta, las cajas y la residencia. Presentó la petición como un acto de compasión. Si Marta se negaba, parecía que abandonaba a una anciana enferma. Si aceptaba, volvía al mismo lugar del que acababan de expulsarla. Puedo ir a verla, respondió, pero no volveré a vivir allí, no cocinaré para ti, y no me ocuparé de la casa. Hubo un silencio breve. Siempre tienes que poner condiciones. No. Esta vez estoy poniendo límites. Aquella tarde Marta fue a Ruzafa. Llevó fruta, revisó el pastillero de Adela y dejó preparada una sopa sencilla. Cuando Sergio llegó, encontró su camisa sin planchar y la cena sin hacer. Ya que estabas aquí, podrías haber dejado algo para todos. Marta cerró la tapa del pastillero. He venido a ver a tu madre. Sergio la miró con una frialdad nueva. No olvides que sigues siendo parte de esta familia. Solo cuando hace falta trabajar. La ausencia de Marta ya estaba frenando la venta. Cuando la inmobiliaria volvió para completar las fotografías, Adela cerró con llave su dormitorio y se negó a permitir que tocaran el álbum de su marido. Sergio pasó casi 1 hora intentando convencerla. Al final, la visita fue cancelada y el anuncio no pudo publicarse aquel día. En lugar de preguntarse por qué su madre tenía miedo, Sergio volvió a culpar a Marta. 2 días después, Nuria la llamó a su despacho en la cooperativa. Sobre la mesa había un correo impreso. Sergio acusaba a Marta de utilizar sus conocimientos profesionales para manipular a doña Adela y dificultar una decisión familiar. Marta leyó el texto despacio. Reconoció el tono correcto de Sergio, esa manera de convertir una amenaza en una preocupación razonable. Yo no creo esto, dijo Nuria, pero no puedes intervenir como profesional. Si lo haces, él puede decir que existe conflicto de intereses. Marta dobló el papel y lo guardó en su bolso. Al salir, vio varios mensajes nuevos en el grupo familiar. Beatriz afirmaba que Marta quería controlar el piso porque temía quedarse sin nada después de la separación. Nadie preguntó por qué Sergio había preparado una habitación para ella mientras vaciaba la casa de su madre. Por primera vez, Marta sintió que no solo intentaban expulsarla de una vivienda. También estaban intentando borrar la versión de los hechos en la que ella había sido utilizada. Esa noche, no respondió al grupo. Hizo capturas de pantalla, guardó el correo y llamó a Adela. La cita había sido solicitada a nombre de Adela a través del centro municipal. Marta solo la había ayudado a llamar, preparar la tarjeta sanitaria y reunir los informes médicos. Mañana vendrá una trabajadora social. Quiero que hables tú. Durante la entrevista, Adela se sentó con el bolso apretado contra el pecho. La mujer le preguntó dónde quería vivir. No quiero molestar a mis hijos, respondió. Marta permaneció al fondo de la sala, mordiéndose el interior de la mejilla para no intervenir.
La trabajadora social repitió la pregunta. No le he preguntado qué quieren ellos. Le he preguntado qué quiere usted. Adela buscó a Marta con la mirada. Marta no respondió por ella. ¿Qué quieres tú, Adela?, preguntó solamente. La anciana bajó los ojos hacia sus manos. Quiero quedarme en mi casa, dijo al fin. Pero tengo miedo de que, si digo que no, mis hijos me dejen sola. Marta sintió que aquella frase abría una puerta que Sergio llevaba años manteniendo cerrada. Adela no había aceptado irse. Tenía miedo de quedarse sin nadie. 2 días después de la entrevista, Marta acompañó a doña Adela a una reunión en el centro municipal. No llevó carpetas ni habló como profesional. Se sentó a su lado mientras la trabajadora social dibujaba sobre una hoja un plan sencillo. Teleasistencia, ayuda a domicilio por las mañanas, 2 días de centro de día y barras de apoyo en el baño. Adela escuchaba con las manos sobre el bolso. ¿Y podría seguir durmiendo en mi cama?, preguntó. Esa es la idea, respondió la trabajadora social. Marta vio cómo los hombros de la anciana bajaban por primera vez en semanas. Cuando Sergio se enteró, no preguntó cuánto costaba ni cuándo podían empezar. Dijo que aquello era insuficiente, que su madre podía caerse y que nadie asumiría la responsabilidad. Una residencia es más segura, insistió. Entonces explica por qué te molesta tanto que exista otra opción, respondió Marta. Sergio no contestó. Miró el reloj y dijo que no tenía tiempo para discutir. Esa tarde Raquel esperaba a Marta a la salida de la cooperativa. Llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello y el gesto incómodo de quien empieza a sospechar que ha entrado en una historia distinta de la que le contaron. ¿Cuándo vas a volver con Adela?, preguntó. Sergio dice que ya estaba hablado. Marta tardó unos segundos en responder. Sergio me echó de casa delante de ti. Raquel sacó el teléfono. Buscó una conversación y le mostró un mensaje enviado la noche anterior. Marta se ocupará de mi madre hasta que se cierre la venta. Debajo había otro. Ella quiere seguir cerca de Adela. Entre nosotros ya no queda nada. Marta leyó sin tocar la pantalla. Le dolió menos la mentira sobre el matrimonio que la naturalidad con la que Sergio había dispuesto de su tiempo, como si su cariño por Adela fuera un servicio que pudiera ofrecer a otros. Raquel guardó el móvil. Me dijo que el dinero sería para la residencia y para buscarle un piso adaptado. Marta levantó la vista. ¿Qué piso? Raquel no supo responder. Bajó la mirada hacia el llavero que llevaba en la mano. Sergio le había pedido que empezara a buscar alquileres en Alicante para cuando terminara la venta. Nunca le había enseñado ningún piso adaptado para Adela. Por primera vez, Raquel comprendió que la nueva vida que él le prometía solo era posible si otras 2 mujeres cargaban con todo lo que él quería dejar atrás. Aquella semana, Sergio apareció conduciendo la furgoneta vieja de la empresa. El coche nuevo ya no estaba en el garaje. Lo había dejado anunciado en un compraventa. Doña Adela comentó que su hijo intentaba venderlo para ordenar unas cuentas, pero Sergio no quiso hablar del tema. La última pieza llegó de Beatriz. Fue a ver a su madre un viernes por la tarde. Marta estaba allí repasando con Adela el folleto de teleasistencia y explicándole cómo funcionaría el pulsador cuando lo instalaran. Cuando Beatriz empezó a preguntar cuánto tardaría la venta y si el comprador podía adelantar una parte, Adela negó con la cabeza. No voy a darte dinero de una casa que ni siquiera he decidido vender. Beatriz apretó los labios. Después se sentó y rompió a llorar. Llevaba 3 meses sin pagar la hipoteca desde el divorcio. El banco ya le había enviado 2 avisos. Solo necesito tiempo, dijo. Cuando me recupere se lo devuelvo. Marta preguntó por Sergio. Beatriz se secó la cara con un pañuelo. Él también está ahogado. Pidió un préstamo para invertir con un amigo y salió mal. No hizo falta que nadie explicara más. Sergio necesitaba la vivienda vacía para vender rápido. Parte del dinero cubriría su deuda. Otra parte evitaría que Beatriz perdiera su piso. Adela iría a una residencia y Marta seguiría cuidándola gratis hasta la firma. Después, Raquel y Sergio podrían empezar de nuevo sin cargas. Aquella noche,
Marta no llamó a su marido. Abrió el correo de la cooperativa, solicitó volver a jornada completa y abonó la señal de un pequeño estudio en el Cabañal. Cuando recibió el justificante bancario, lo dejó junto al teléfono. Le envió a Sergio la dirección del estudio únicamente para que un mensajero le entregara una caja con su ropa, sus documentos y algunas pertenencias personales. 3 días después, Marta se trasladó desde la habitación de Patraix al estudio de El Cabañal. Solo llevó la bolsa de deporte que Nuria le había prestado, una lámpara de segunda mano y la caja que había recibido aquella mañana. En el fondo, encontró 2 tazas que había comprado durante los primeros años de matrimonio. Por primera vez, había tomado una decisión que no dependía de lo que Sergio hiciera con la casa de su madre. Y aún así, al mirar el mensaje de Raquel una vez más, comprendió algo inquietante. Sergio seguía convencido de que ella volvería. El lunes siguiente, Sergio apareció en la puerta del nuevo estudio de El Cabañal con una bolsa de medicamentos y el pastillero abierto. No pidió entrar. Lo sostuvo ante Marta como si fuera una prueba de que ella seguía teniendo una obligación pendiente. No sé cómo organizar esto, dijo. Y la ayuda a domicilio todavía no empieza. Marta miró las pastillas mezcladas. Durante años aquel desorden habría bastado para que cogiera el abrigo y regresara corriendo. Esta vez tomó una hoja, escribió los horarios y aceptó acompañarlo una sola tarde. Te lo enseñaré. No lo haré por ti. En Ruzafa, Sergio se impacientó antes de terminar la primera fila del pastillero. Doña Adela tardaba en levantarse y él la sujetó del brazo con demasiada fuerza. Mamá, tienes que colaborar. Espera a que termine, dijo Marta. Si la apuras, se bloqueará. Marta le mostró cómo colocar los comprimidos, pedir el taxi adaptado y dejar la comida en recipientes pequeños para que Adela pudiera calentarla sin cargar una olla. Cuando él preguntó qué haría Marta al día siguiente, ella cerró el pastillero. Mañana te tocará a ti. La ausencia de Marta empezó a tener un precio visible. En una sola semana, Sergio llegó tarde 3 veces, y tuvo que pagar más horas de cuidado de las que había calculado. El recibo quedó sobre la mesa, junto a un extracto bancario abierto, donde figuraba la cuota mensual del préstamo que Sergio llevaba meses intentando ocultar. Por primera vez, cada hora que Marta había regalado durante años, aparecía convertida en una cifra que él sí podía entender. Aquella tarde, Sergio intentó sacar a Adela de casa, porque la inmobiliaria había concertado otra visita. Le acercó el abrigo y le dijo que solo tenía que pasar un par de horas en una cafetería. Adela dejó el abrigo sobre la silla. No soy un mueble que se guarda para enseñar la casa. Sergio volvió a culpar a Marta. Desde que hablas con ella todo es más difícil. El plan de apoyo comenzó poco a poco. Instalaron el terminal de teleasistencia junto al teléfono y entregaron a Adela un pulsador que podía llevar en la muñeca. La primera auxiliar llegó un miércoles. Adela no quiso dejarla entrar en el baño y llamó a Marta llorando. Tú lo hacías sin que yo tuviera que pedirlo. Lo sé, pero ya no puedo ser la única solución. Doña Adela guardó silencio. Desde que te fuiste, parece que ya no te importo. La frase dolió más que cualquier insulto de Sergio. Marta apoyó la frente contra la ventana de su estudio todavía medio vacío. Durante un instante quiso volver y dejarlo todo en orden. Después miró el justificante del alquiler pegado con un imán a la nevera. Me importas mucho, pero no voy a desaparecer otra vez para demostrarlo. Adela colgó. Pasaron 6 días sin hablar. Marta soportó la culpa sin correr de nuevo a Ruzafa. Mientras tanto, Adela aprendió a pulsar el dispositivo de emergencia, permitió que la auxiliar la ayudara y aceptó probar el centro de día. La primera mañana regresó con una ficha de dominó en el bolsillo. La víspera de la cita en la notaría, llamó a Marta. Sergio dice que, si no firmo, Beatriz puede perder su casa. Quizás sea mejor acabar con esto. Marta fue a verla. Encontró a Adela en la cocina, con los documentos sin abrir sobre la mesa. Preparó 2 cafés con leche y dejó uno frente a ella. No voy a decirte qué tienes que hacer. Entonces,
¿Para qué has venido? Para preguntarte algo que nadie te está preguntando. Marta esperó hasta que Adela levantó la vista. Si Sergio, Beatriz y yo no estuviéramos aquí, ¿qué querrías tú? La anciana miró la cocina, la marca donde siempre había estado la radio y la puerta en la que aún se veían las rayas de crecimiento de sus hijos. Quiero quedarme mientras todavía pueda elegir. Marta tomó la mano de Adela. Entonces mañana no digas lo que crees que los demás necesitan oír. Sobre la mesa, junto a los cafés ya fríos, los documentos seguían cerrados. En la notaría, un bolígrafo esperaba la firma de doña Adela. La mañana de la firma amaneció gris en Valencia. En una sala de la notaría esperaba en silencio la pareja que iba a comprar el piso. Marta llegó antes que Sergio y encontró a doña Adela sentada junto a la ventana, con el bolso sobre las rodillas y los dedos cerrados alrededor del asa. Sobre la mesa había una carpeta azul con la escritura de compraventa preparada, las copias de los documentos de identidad y un bolígrafo negro junto al lugar reservado para la firma de Adela. Sergio entró deprisa, saludó sin mirar a Marta y se inclinó hacia su madre. Esto será rápido. Firmamos y nos vamos a comer. Doña Adela no respondió, miraba el bolígrafo. Cuando el notario empezó a leer la escritura y explicó que la vivienda debía entregarse libre de ocupantes 30 días después de la firma, Sergio asentía antes de que terminara cada frase. El dinero se transferiría a la cuenta de Adela una vez descontados los gastos. ¿Y yo, dónde viviré mientras tanto?, preguntó Adela. Sergio suspiró. Mamá, ya lo hemos hablado. Primero la residencia. Luego veremos algo más pequeño. ¿Y el dinero? Se ingresará en tu cuenta. Después organizaremos los pagos. Adela giró la cabeza. ¿Qué pagos? La residencia, la mudanza y algunas urgencias de la familia. Así no tendrás que preocuparte por nada. Marta permanecía 2 sillas más atrás. Veía el temblor leve en la mano derecha de Adela, pero no se acercó. Había prometido acompañarla, no sustituir su voz. El notario preguntó si entendía que, una vez firmado, ya no podría echarse atrás sin consecuencias económicas. Adela abrió la carpeta. En la primera página estaba la dirección de la casa donde crió a sus hijos. Pasó el dedo sobre la calle. ¿Cuánto quedaría para mí?, preguntó. Sergio se movió en la silla. Lo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Mamá, no compliques esto. El notario dejó de pasar hojas. Adela levantó la vista. Quiero saber cuánto quedaría para mi residencia, mis medicinas y lo que yo necesite. Sergio miró a Marta por primera vez. En sus ojos no había tristeza, sino impaciencia. No puedes quedártelo todo mientras Bea pierde su casa y yo sigo pagando intereses. El silencio fue tan limpio que se oyó el zumbido del fluorescente. Sergio comprendió lo que acababa de decir. No quería expresarlo así. Solo digo que todos estamos pasando un momento difícil. Adela retiró la mano de la carpeta. Entonces no era por mi seguridad. Claro que sí. Era por vuestras deudas. Sergio apretó los labios. Ya no tenía una respuesta que sonara razonable. Doña Adela se volvió hacia Marta. ¿Qué hago? Marta sintió el impulso de decirle que no firmara. Habría sido fácil. También habría repetido lo mismo que Sergio llevaba meses haciendo. Decidir por ella. Lo que usted quiera, respondió. Pero esta vez no firme para que los demás dejen de enfadarse. Adela respiró hondo. Miró el bolígrafo, después la escritura y por último a su hijo. Lo empujó hacia el centro de la mesa. No vendo. Sergio se levantó tan deprisa que la silla rozó el suelo. Mamá, estás tomando una decisión emocional. Es mi casa. Tengo derecho a emocionarme. El notario cerró la carpeta. La pareja que iba a comprar el piso se miró en silencio, recogió sus documentos y salió de la sala sin intervenir. En el pasillo, Sergio alcanzó a Marta antes del ascensor. Has conseguido lo que querías. Yo no he firmado ni he rechazado nada. Le has llenado la cabeza. Marta sostuvo su mirada. No le he llenado la cabeza. Simplemente he dejado de arreglarte la vida. Sergio bajó la voz.
Su tono cambió de la rabia a una falsa cercanía. Vuelve unas semanas, hasta que empiece bien la ayuda a domicilio. Después podemos hablar de nosotros. Marta abrió el bolso, sacó la llave del trastero, que había quedado separada del llavero principal, y la dejó en la palma de Sergio. No me echas de menos a mí. Echas de menos que todo estuviera hecho antes de que llegaras a casa. Las puertas del ascensor se abrieron. Marta entró junto a doña Adela. Mientras bajaban, la anciana apretó el bolso contra el pecho. No sonreía, tampoco lloraba. Por primera vez había dicho que no, y nadie había podido convertirlo en un sí. Al salir, Marta vio su reflejo en el cristal de la notaría. Llevaba el abrigo azul oscuro, el mismo de aquella noche. Esta vez no estaba huyendo, pero Sergio todavía no sabía qué quedaría de su nueva vida cuando regresara a casa. Cuando Sergio regresó al piso de Ruzafa, Marta ya había dejado a Adela en casa y se había marchado. Raquel lo esperaba en el recibidor. No se había quitado el abrigo y sostenía en la mano la copia de la llave que él le había dado semanas antes. «Me dijiste que tu madre quería vender», dijo ella. «Cambiará de opinión cuando se calme». Raquel dejó la llave sobre el mismo mueble donde Marta había dejado las suyas. «Eso también me lo dijiste de tu mujer», salió sin levantar la voz. Sobre la mesa del comedor estaban el recibo de la cuidadora, una carta del banco y el pastillero de Adela, todavía sin preparar para el día siguiente. Sergio miró el teléfono y buscó el nombre de Marta. «No la llames», dijo su madre desde la puerta de la cocina. «Esta vez tendremos que aprender nosotros». Sergio dejó el móvil boca abajo. Por primera vez, no había ninguna mujer dispuesta a resolver lo que él había estropeado. Doña Adela siguió viviendo en su piso de Ruzafa. El baño fue adaptado, la teleasistencia quedó instalada y una auxiliar acudía cada mañana. 2 veces por semana iba al centro de día, donde terminó aprendiendo a jugar al dominó con 3 mujeres que, como ella, también estaban cansadas de que sus hijos hablaran por ellas. Marta continuó visitándola, pero ya no corría cada vez que sonaba el teléfono. A veces llevaba una barra de pan del horno de la esquina. Otras veces decía que estaba trabajando y prometía pasar el domingo. Adela aprendió a pedir ayuda sin convertir el cariño de Marta en una obligación. Días después, Sergio vendió el coche y renegoció el préstamo. No perdió el trabajo ni acabó arruinado. Su castigo fue más sencillo. Tuvo que pagar sus deudas, organizar el cuidado de su madre y llegar cada noche a una casa donde ya nadie solucionaba sus errores antes de que él los viera. Beatriz alquiló una habitación de su piso y destinó ese dinero a ponerse al día con la hipoteca. Marta siguió adelante con el divorcio. Volvió a jornada completa y empezó a participar en la formación de nuevas auxiliares sobre el desgaste de quienes cuidan. Se instaló definitivamente en su pequeño estudio de El Cabañal. La casa no era grande. Algunas noches el silencio todavía dolía. También había facturas, cansancio y días en los que dudaba. Pero cada problema que resolvía llevaba por fin su propia firma. Una mañana sacó 2 tazas del armario por costumbre. Se quedó mirándolas. Luego guardó una y preparó café para sí misma. Esa noche, al volver del trabajo, colgó el abrigo azul oscuro en el perchero de madera junto a la puerta. Era el mismo abrigo con el que todos creyeron que se marchaba hacia la soledad. Pero esta vez estaba en el lugar que ella había elegido para quedarse. La historia de Marta no habla solo de una traición. Habla de algo más silencioso. El momento en que una persona descubre que el amor que entrega ha sido confundido con disponibilidad, obediencia y trabajo gratuito. Durante años, Marta creyó que cuidar significaba estar siempre, resolver antes de que se lo pidieran y soportar un poco más para que nadie sufriera. Pero la bondad sin límites puede convertirse en la comodidad de quien nunca aprende a responsabilizarse. Poner un límite no siempre parece un acto de amor. A veces provoca culpa, enfado y soledad. Sin embargo, quien te quiere de verdad no necesita que desaparezcas para sentirse cuidado. La justicia de Marta no fue ver a Sergio destruido. Fue verlo obligado a afrontar aquello que ella llevaba años cargando por él.
fue recuperar su sueldo, su casa, su tiempo y el derecho a decir no, sin sentirse una mala persona. Perdonar no obliga a regresar. Ayudar no significa desaparecer. Empezar de nuevo no borra lo vivido. Solo nos devuelve el derecho a seguir siendo nosotros mismos.